Only enfocado en inversión de calidad. Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal estás? Un placer tenerte por aquí. Buenos días. Bueno, Tomás, quería preguntarte que empezamos un año lleno de posibles cambios. Empezamos con una posible desinflación, ya se está viendo en los últimos meses, a falta del dato de hoy, no quiero adelantarme a qué podemos ver a las 2:30. La posible finalización de la subida de tipos, el ajuste de beneficios esperado, que tanto se está hablando, y quiero preguntaros, ¿cómo estáis enfocando el año 2023 desde Nartex? ¿Qué oportunidades veis? ¿Qué riesgos de cola también estáis identificando para este año? Pues si quieres, creo que es bueno entender el punto de partida, ¿no? Entonces, para entender desde dónde partimos, te diría que si miramos el índice, el SP500, ¿vale? Que para nosotros es el índice de referencia global a nivel mercado, básicamente estamos a 17 veces y media, que es donde hemos estado en los últimos 25 años. La realidad es que el mix de ese negocio, de ese índice ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora tenemos compañías que generan más caja, crecen y además no requieren tanta intensidad de capital para crecer. Lo que vemos es que más o menos ha bajado el mercado un 10-20% en relación a donde han estado los múltiplos a largo plazo. Entonces estamos en el típico momento que es sube el coste del dinero porque suben los tipos, porque hemos tenido inflación, al subir el coste del dinero bajan los múltiplos y, por tanto, esa es la primera fase, ¿no? Y ahora entramos en la segunda fase, que es el consumidor, al subir el coste del dinero, cambia sus hábitos de consumo, se genera una recesión inducida para desacelerar esa inflación, ¿no? Y entonces ahora estamos justo en el impasse de la bajada de múltiplos a la transición como bien decías, a la revisión de las expectativas de mercado. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Si miramos la revisión de expectativas de mercado, y ahora todavía estamos hablando de mercado, que no es lo que hacemos nosotros en absoluto, porque esto bottoms up, ¿vale? O de abajo arriba, lo que vemos es que la expectativa de crecimiento de mercado es del 3% al año que viene. A principios de este año era un 7% para 2023 y ahora es del 3%. Gran parte de esa corrección ha sido asociada a la subida del dólar cuando miras el SP500, con lo cual todavía no ha habido una revisión real en la expectativa de las ganancias de las compañías por parte de los analistas. Sí la ha habido por parte de los inversores, ¿no? Que tenemos fondos donde normalmente nos intentamos adelantar a esos movimientos. Entonces, lo primero que esperamos es la continuación de ese ciclo, del cambio de bajada de múltiplos a la revisión de expectativas. Creemos que esa revisión de expectativas va a ser muy superior en los sectores cíclicos, obviamente, que sinceramente nosotros no invertimos en sectores cíclicos, y lo que veremos es pues, que el SP500 habrá una subida del múltiplo según estén bajando las estimaciones, ¿no? Que creemos que serán sobre todo en la parte cíclica. O sea, si tú miras lo que están diciendo ahora los bancos, lo que están diciendo ahora las compañías de consumo discrecional, lo que están diciendo los promotores inmobiliarios, lo que estamos viendo es que esa desaceleración es muy real, ¿no? Es verdad que ahora puntualmente, si quieres, China, Europa y Estados Unidos están en momentos muy diferentes, ¿no? Porque al final antes han estado bailando la misma canción durante un periodo muy largo que ha sido este bull market, y ahora en este bear market China, el driver fundamental va a ser la política del COVID. Europa tenemos el problema del gas, que obviamente va a afectar mucho al consumidor, y en Estados Unidos pues la economía es más robusta, la posición del consumidor es más robusta. Entonces creemos que va a haber una recesión y es lo que se está viendo en los números, es lo que espera el mercado. A futuro, y todavía hablando de mercado, a diferencia de lo que hacemos nosotros, pues te diría que hay tres variables, ¿no? La realidad es que intentar adivinar qué va a hacer el mercado a un año es un ejercicio totalmente inútil, porque la correlación que hay entre qué van a hacer las ganancias de las compañías y qué va a hacer el mercado a corto plazo es cero, si bien a largo plazo es casi del 100%, ¿no? Con lo cual lo importante es qué van a hacer a largo plazo esas ganancias de esas compañías. Lo que estamos viendo a día de hoy es que el año que viene la inflación va a ser el input principal, ¿no? En qué van a hacer las compañías. Entonces, hasta ahí hablando de mercado. Desde el punto de vista de para nosotros, ¿no? Con la filosofía que tenemos una filosofía muy particular, donde invertimos en compañías que son muy pocas, que no tienen ciclo de capital, que al final lo que son monopolios o oligopolios globales, con crecimiento estructural, con altos retornos en capital y en sectores no cíclicos, ¿no? Entonces, en lo que hacemos nosotros, ¿qué vemos como gestor quality? La gran mayoría de los fondos quality, si para encuadrar un poco a la audiencia, tú tienes value a un lado, growth al otro, una cosa que se llama GARP, o crecimiento a un precio razonable en medio, y un nicho dentro de eso que es quality. Nosotros somos un fondo que está muy focalizado en quality. Entonces, específicamente en quality, ¿qué vemos, no?
¿no? Pues lo primero que vemos es todavía a nivel macro, que lo dicho, nuestro proceso es bottoms-up, pero a nivel macroeconómico lo que vemos que en ese proceso ha habido una gran corrección de múltiplos, ¿no? Que afecta al quality, porque al subir el coste de dinero han bajado los múltiplos de quality, entonces ahí se ve más afectado quality. Ahora entramos en la segunda transición, donde lo que vamos a ver es esa corrección de las ganancias, donde la tipología de compañías donde invertimos nosotros, como tiene crecimiento que es estructural, no se ve tan afectada. Las revisiones de las ganancias son sustancialmente más bajas que las del mercado, ¿no? Entonces nosotros, dentro de ese enfoque quality, ¿dónde nos diferenciamos? La gran mayoría de gestores qualities al final lo que tienen es una cartera que tiene tech o tecnología con mucho crecimiento y bajan esa volatilidad con exposición a consumo no discrecional y a salud, ¿no? Entonces nosotros, que al hacer el análisis que hacemos, lo que miramos son los retornos esperados y las valoraciones son muy relevantes, lo que estamos buscando es maximizar los retornos con el menor riesgo y ahora mismo vemos un riesgo de múltiplo en la parte que está más cara del mercado, que es la parte que hay estabilidad, porque al haber pánico en el mercado, que normalmente es un buen momento para invertir, lo que ves es que las cosas que se consideran estables tienen valoraciones muy altas, como es este momento puntual, y unos retornos, por lo tanto, más bajos de lo que puedes encontrar en otros sitios, ¿no? Entonces, dentro de quality, nuestra cartera tiene un sesgo más a servicios financieros, a industriales y a compañías donde ha habido algo puntual que se considera estructural y es transicional, y eso nos permite tener unos retornos esperados pues que consideramos que son muy seguros y sobre todo que deberían producirse como inversor a largo plazo, ¿no? Porque no sabemos qué va a hacer la bolsa el año que viene, ni nosotros ni ninguno de los ponentes, ¿no? Estoy seguro. Entonces, ¿dónde vemos oportunidades? Menos a nivel macro, menos en consumo, menos en salud y mucho más en lo dicho, ¿no? Tecnología, industriales y servicios financieros y luego compañías pues con dinámicas idiosincráticas. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante todo lo que comentas. Hemos hablado de value, growth, quality. Te iba a preguntar, ya que has comentado parte tecnológica, es donde estáis también viendo calidad. Sí que me has dicho al principio, cuando comentabas este outlook, que vosotros hacéis bottom-up, que no partís de esa macro inicial para luego seleccionar las empresas, que las cíclicas seguramente ahora lo puedan pasar mal. Y me apetecería preguntarte por esa parte tecnológica, ¿cómo queda la tecnología? Sí que es verdad que habría que distinguir, yo creo, y lo haréis bastante bien dentro de Nartex, entre tecnología que ha tenido unos excesos, ¿no? O ha estado sobrevalorada, y luego tecnología de calidad, que supongo que es en la que os centraréis. Pero quiero tu opinión sobre todo este sector tecnológico que está siendo tan odiado este año, que se está hablando de ese posible cambio secular, de que ya la tecnología va a dejar de liderar en Estados Unidos, que es sobre todo lo que ha liderado la renta variable en los últimos años. ¿Cómo estáis viendo esta premisa? Me has comentado que os seguís centrando en tecnología, en calidad. ¿Cómo la encontráis y cómo gestionáis esa diferencia entre la tecnología que hemos visto este año caer un 80%? Donde ha habido una burbuja en tecnología, pero te diría que todo lo asociado a venture capital, todo lo asociado a alto crecimiento, ¿no? Donde no había disciplina en cuanto a entender la economía real y lo que estaban haciendo, ¿no? Las compañías de delivery. Hay un montón de sectores. Entonces, esa bajada ha sido muy justificada porque ahí lo que había era una burbuja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se contamina mucho ese concepto con ciertas oportunidades en tecnología, ¿vale? Para que te hagas una idea. Entonces, eso ha generado una oportunidad. O sea, ahora mismo estamos en un mercado en el que Microsoft cotiza al mismo múltiplo que Procter & Gamble y Coca-Cola, ¿vale? Entonces, estás pagando lo mismo por un negocio que tiene una posición de mercado mucho más dominante, tiene un crecimiento mucho más longevo, y si miras los números, que al final los números son lo más importante, y la certidumbre y el riesgo asociados a esos números, pues en el caso de Microsoft crece 3 veces más rápido que Procter & Gamble y Coca-Cola, ¿no? Entonces, ahora mismo nuestra perspectiva es que hay oportunidades dentro de eso, siempre dentro de lo que te he comentado antes. O sea, nosotros solo invertimos en monopolios y oligopolios con crecimiento estructural, con roces muy altos, y donde la posición de mercado y su posición dentro de la cadena de suministro está muy clara. Entonces, nosotros en tech, que la tecnología, la gente piensa en tecnología y piensa en cosas, muy punteras, muy estrafalarias, inteligencia artificial, eso no es donde está el valor del índice a día de hoy en tecnología, ¿no? O sea, la parte de tecnología, o por ejemplo un Tesla, nosotros es imposible que invirtamos en un Tesla, ¿vale? No, los retornos en capital que tiene, el crecimiento, todo eso hay incertidumbre. Entonces, nosotros, ¿dónde vemos valor? En negocios que tienen mucha visibilidad, que llevamos viendo mucho tiempo, ¿vale? Y que se han visto penalizados por esta dinámica. Específicamente en software, pues hay 3 compañías que son Adobe, Autodesk y Microsoft, ¿no? Donde
estas tres compañías, pues yo que tengo, creo que desde que a las tres, la última de ellas, que creo que fue el software de Autodesk, pues yo tenía 4 años, ¿no? Y desafortunadamente ya estoy cerca de los 40 cuando se creó ese software, ¿no? Entonces las barreras de entrada, el valor añadido del negocio, o sea, todo lo que es relevante para cualquier análisis de negocio a largo plazo está ahí y a un precio muy atractivo en estos momentos que no hemos visto en mucho tiempo. Entonces, en tecnología, ahí es donde estamos en oportunidades. Muchas gracias, Tomás. Nos quedamos con todas estas claves, con la inversión en calidad también que nos has comentado, y te doy las gracias por haber estado con nosotros para responder las preguntas sobre este Outlook 2023. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, gracias. Nos despedimos de Tomás Maraver, CEO de